Mi mamá me llamó zorra por quedar embarazada. A los 43 años, ella tuvo trillizos de un desconocido. Mi mamá nunca me dejó olvidar que, según ella, arruiné mi vida cuando tuve a mi hijo Emiliano a los 16 años. Me despertaba para ir a la escuela diciendo, buenos días para la zorrita que no pudo cerrar las piernas y tiró su futuro por 5 minutos de placer. Todos los días me lo recordaba. Decía que era una vergüenza para la familia, que le daba pena mostrar la cara en la iglesia de San Miguel. Las madres adolescentes son solo zorras que se dejaron agarrar, decía por teléfono con la voz bien alta para que yo la oyera desde mi cuarto. Cuando Emiliano lloraba en la noche, me golpeaba la puerta gritando, «Ese es tu castigo y ni se te ocurra despertarme con tus errores». En las cenas familiares, decía enfrente de todos, «Esta muchacha debería agradecerme por no haberla echado a la calle como cualquier otra madre decente haría». Yo trabajaba en un OXXO por las noches y estudiaba de día mientras Emiliano iba a la guardería, que se llevaba casi todo mi sueldo. Mi mamá me cobraba renta por mi propio cuarto y me hacía comprar mi comida y los pañales del niño, aunque ella ganaba bien como enfermera en el hospital de Querétaro. A todo el mundo en la iglesia les contaba que era una santa por dejar que su hija zorra viviera en su casa, en lugar de dejarla tirada en la calle como otros padres harían. Cuando sacaba buenas notas me decía, de nada sirve, las madres adolescentes no llegan a la universidad, vas a ganar el mínimo toda la vida, ahora eres mercancía dañada, ningún hombre decente te va a querer. Lo repetía cada vez que me veía haciendo tarea en la mesa de la cocina. Me inscribí a escondidas para becas y conseguí una completa en la Universidad Estatal de Guanajuato. Emiliano iba genial en la guardería. Aprendía rápido. Aunque mi mamá juraba que los hijos de adolescentes siempre salen tontos, yo ahorraba cada peso, planeando mudarme a la residencia estudiantil con él en cuanto me graduara. Mi mamá ni sospechaba. Estaba demasiado ocupada con sus noches de vino. Salía cada vez más y regresaba a las 3 de la mañana oliendo a colonia barata, hasta que un día perdió la regla. La oía vomitar todas las mañanas por una semana. Se hizo 5 pruebas de embarazo y todas salieron positivas. Lloró. El verdadero golpe vino con el ultrasonido. Trillizos, de un tipo que conoció en un bar en Celaya y del que ni se acordaba el nombre. Tenía 43 años y, de pronto, estaba embarazada de 3 bebés de una noche de borrachera. Esto no puede estar pasándome. Lloraba mientras yo le daba el desayuno a Emiliano. Los doctores le dijeron que era un embarazo de alto riesgo, especialmente para alguien de su edad. De repente, la mujer que me llamaba zorra todos los días era una madre soltera de trillizos, sin saber quién era el papá. Se puso furiosa cuando lo contó en la iglesia y escuchó los murmullos. Justicia divina. Lo que das, recibes. Hasta sus amigas comenzaron a evitarla. Las mismas mujeres que me juzgaban ahora, la juzgaban a ella. Intentó defenderse diciendo, es diferente, yo soy adulta, pero nadie le creyó. El pastor la sacó del coro. Los vecinos empezaron a verla igual que a mí. De pronto, yo ya no era la vergüenza de la familia. Ahora lo era ella. Cuando su panza empezó a crecer, ya no podía trabajar tanto en el hospital. Yo cuidaba de Emiliano y, además, hacía las compras. Cocinaba y limpiaba mientras ella se quejaba de dolor de espalda y pies hinchados. Lloraba todas las noches. No sé cómo voy a criar 3 bebés sola. Nadie va a querer a una mujer vieja, gorda y embarazada de trillizos de un desconocido. Y yo solo pensaba en todas las veces que me dijo que mi hijo era un error. Esta vez, lo confieso, sentí una especie de revancha. Los trillizos nacieron prematuros y pasaron semanas en la UCI neonatal. Las cuentas médicas se dispararon y, aunque tenía seguro, las deudas crecieron. Tuvo que refinanciar la casa y vender su coche nuevo. La misma mujer que me cobraba renta por mi cuarto ahora me rogaba que no me fuera. Decía que necesitaba ayuda con los bebés, que yo sabía lo que era ser madre joven. Irónico, ¿no? La mujer que me llamaba floja ahora dependía de mí para sobrevivir, mientras Emiliano, con 3 años, corría feliz por la casa. Yo veía cómo él era más estable y querido que los trillizos. Mi mamá pasaba noches llorando de cansancio. Yo preparaba mamaderas, cambiaba pañales, los dormía. Me convertí en la segunda madre de esos niños sin dejar de estudiar ni de cuidar a mi hijo. Con el tiempo, empezó a tratarme con un poco más de respeto, pero nunca admitió cuánto dependía de mí. Siempre decía, si hubiera elegido mejor a los hombres, nada de esto estaría pasando. Y yo solo pensaba, curioso, eso mismo decías de mí. Las deudas siguieron creciendo. Vendió las joyas de la familia y canceló la televisión por cable. Las amigas de la iglesia desaparecieron y las pocas que quedaban solo iban a chismear. Por primera vez, entendió la soledad que yo sentí cuando fui madre joven. Cuando llegó mi graduación, me rogó que no me fuera a la universidad. No puedo criar a 4 niños sola, pero yo ya lo tenía decidido. No iba a pasar la vida pagando por sus errores. Empaqué mis cosas y me llevé a Emiliano conmigo a la residencia estudiantil. Mi mamá lloraba en el pasillo con uno de los trillizos en brazos diciendo, piensa en la familia, hija.
Pero yo sabía que, si me quedaba, nunca tendría una vida propia. Al principio fue duro, pero con la beca completa y la guardería del campus, logré estudiar y cuidar a mi hijo. Cada día era una batalla, pero también una victoria, porque al fin estaba construyendo un futuro mejor para los dos. Cuando me mudé a la residencia universitaria de Guanajuato, sentí por primera vez que respiraba aire propio. El cuarto era pequeño, con paredes color crema y una ventana que daba a un patio lleno de bugambilias. Emiliano dormía en una camita junto a la mía, con sus manos diminutas sujetando una cobija azul. Yo lo miraba cada noche y pensaba, estamos empezando de cero. Los primeros meses fueron un caos. Entre las clases, el trabajo en el hospital universitario y las noches sin dormir por los exámenes, apenas tenía tiempo para mí. Emiliano iba a la guardería del campus, pero cada vez que lo dejaba sentía una punzada de culpa. Era como si escuchara la voz de mi mamá en la cabeza. Nadie quiere a una madre joven. Vas a fracasar, pero no podía permitir que tuviera razón. Un día, mientras revisaba historiales en el hospital, la doctora Ramírez, mi supervisora, se detuvo detrás de mí. ¿Tienes buena mano con los pacientes, eh? Lo intento, doctora. No, no solo lo intentas. Se nota que sabes escuchar. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Y mamá? Dijo sorprendida, pero sin juzgarme. Te va a ir bien. Tienes la mirada de quien no se rinde. Esa frase me acompañó toda la semana. Por primera vez alguien me veía sin desprecio. A pesar de eso, había momentos en que la soledad me pesaba como una piedra. En las noches, mientras Emiliano dormía, me sentaba junto a la ventana a repasar apuntes bajo la luz amarilla del escritorio. Afuera, los estudiantes reían, hacían fiestas. Vivían una juventud que yo no podía tener. Y sin embargo, dentro de mí había una calma nueva, la certeza de que mi vida tenía propósito. Los fines de semana llamaba a casa para saber de mi mamá. Al principio no respondía. Luego, cuando al fin contestó, su voz sonaba extraña, cansada, más lenta. ¿Cómo están los niños?, pregunté. Creo que lloran mucho. ¿Y tú, mamá? Yo sobrevivo. Esa palabra me dejó helada. Sobrevivo. La mujer que antes me gritaba que debía agradecerle por tener techo, ahora hablaba como si la vida le pesara. A las 2 semanas, recibí una llamada de la vecina, doña Teresa. Mija, tu mamá anda muy mal, casi no sale de la cama. Dice que no puede con los bebés. No sé si deberías venir. Esa noche, el sueño me abandonó. Miraba a Emiliano respirar y pensaba si debía regresar o no. Había trabajado tanto para salir de esa casa y ahora el pasado me pedía volver. 2 días después, me presenté en el hospital para mi turno. La doctora Ramírez me vio distraída y me preguntó, ¿pasa algo? ¿Mi mamá está enferma? Grave. No lo sé, pero está sola con 3 bebés. A veces uno tiene que cerrar heridas para poder seguir. No te apresures a volver, pero tampoco ignores lo que sientes. Esa noche, al salir del hospital, revisé el celular. Tenía varias llamadas perdidas de un número desconocido. Cuando devolví la llamada, una voz masculina contestó, ¿es usted la hija de Lucía Hernández? Sí, ¿quién habla? Soy del Hospital Civil de Querétaro. Su madre fue ingresada esta tarde. Está estable, pero necesita familiares. Me quedé muda. El ruido de la calle desapareció. Solo escuchaba mi respiración agitada. Regresé corriendo a la residencia. Desperté a Emiliano y empecé a empacar. No podía creerlo. La mujer que me había hecho sentir como la vergüenza de la familia ahora dependía de mí para levantarse de la cama. Durante el viaje en autobús, el cielo estaba gris y las montañas parecían tragarse el sol. Emiliano jugaba con su peluche sin entender por qué su mamá tenía los ojos llenos de lágrimas. Al llegar al hospital, me encontré con una escena que me rompió por dentro. Mi mamá estaba en la cama, pálida, con los labios secos y el cabello sin fuerza. En sus brazos, un vendaje con suero y en el rostro una mezcla de orgullo y derrota. Viniste, susurró. Claro que vine. No quería que me vieras así como mamá derrotada. Por un momento, ninguna de las dos habló. Solo se escuchaba el pitido del monitor. Entonces ella murmuró con voz temblorosa. No dejes que te pase lo mismo. No supe qué responder. Me quedé de pie con el corazón en un puño, sin saber si sentía lástima, rabia o algo más. Esa noche dormí en una silla junto a su cama. Emiliano estaba en brazos de una enfermera, tranquilo, ajeno a todo. Al amanecer, mi mamá abrió los ojos y me miró como si me viera por primera vez. ¿Te pareces a mí cuando era joven? Ojalá no. No volvió a decir nada. Cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Cuando salí al pasillo para respirar, una enfermera se me acercó. Señorita, los niños están con la vecina, pero la señora Teresa dice que ya no puede cuidarlos más. El aire me faltó. 3 bebés, sin madre disponible, sin nadie más. Miré al cielo, al pasillo vacío, al suelo blanco del hospital y sentí algo que no había sentido en años, miedo verdadero. Y justo cuando pensé que no podía complicarse más, escuché mi nombre por el altavoz del hospital. Se solicita a la señorita Sofía Hernández en el área de urgencias. Es urgente. Corrí por los pasillos del hospital con Emiliano en brazos. Su cuerpo temblaba por el aire frío del aire acondicionado y yo apenas podía respirar. Cuando llegué a urgencias, vi a 2 médicos rodeando la camilla de mi mamá. Tenía la piel pálida como el papel,
los ojos entreabiertos y la voz apenas audible. ¿Qué pasó?, pregunté. Tuvo una crisis de ansiedad muy fuerte. No es grave, pero necesita descanso y apoyo psicológico, dijo el doctor mientras tomaba notas en su tabla. Y los bebés están bien, pero necesitan cuidados constantes. Tu mamá ha estado sola demasiado tiempo. Esa frase me atravesó. Sola. La misma palabra que yo había sentido durante años. Salí del hospital al amanecer. El cielo de Querétaro estaba cubierto de nubes anaranjadas y el aire olía a pan recién hecho. Llamé a un taxi y fui directo a la casa. Cuando abrí la puerta, el olor a leche agria me golpeó. Había pañales en el suelo, platos con restos de comida, botellas vacías de vino en la mesa y 3 bebés llorando al mismo tiempo. Shh, tranquilos, tranquilos. Susurré mientras intentaba abrazarlos a los 3 a la vez. Emiliano me miraba confundido, jalando mi blusa. Mami, ¿por qué lloran los bebés? Porque tienen hambre, mi amor, como nosotros cuando no hay pan. Los alimenté, los bañé y los acomodé en una colchoneta vieja. La casa estaba silenciosa por primera vez en mucho tiempo. Me senté en el piso con el cuerpo agotado y me di cuenta de algo. Esa era la primera vez que sentía que el lugar me pertenecía. No porque fuera bonito o tranquilo, sino porque ya no me daba miedo estar ahí. Pasé los días siguientes entre el hospital y la casa. Mi mamá mejoraba, pero lentamente. Cuando la visité parecía otra persona, callada, sin maquillaje, con la mirada perdida en el techo. Te traje sopa, le dije dejando un termo sobre la mesa. Gracias. ¿Cómo están los niños? Bien, dormidos. Eres buena madre, Sofía. Mejor que yo. Me quedé helada. Nunca antes había escuchado esas palabras salir de su boca. No digas eso. Es verdad, a mí nadie me enseñó a querer, solo a fingir. No supe qué responder. Me limité a sentarme junto a ella. Por un momento, el silencio fue cómodo. Cuando regresé a casa esa noche, doña Teresa me esperaba en la puerta. Mija, vinieron unas mujeres del DIF. Dicen que si tu mamá no mejora, van a revisar la situación de los niños. ¿Qué? ¿No pueden quitárnoslos? Tranquila, solo preguntaron. Pero ten cuidado, si ven que están solos, podrían intervenir. Mi estómago se cerró. Los trillizos dormían en el sofá, y Emiliano abrazaba a uno de ellos como si ya lo sintiera suyo. No podía permitir que los separaran. Empecé a organizar horarios. Me levantaba a las 5, preparaba biberones, llevaba a Emiliano a la guardería, limpiaba la casa, cuidaba a los bebés y luego iba al hospital. A veces no dormía más de 3 horas, pero no me quejaba. Había algo dentro de mí que me impulsaba como una fuerza que no conocía. Una tarde, mientras doblaba ropa, escuché pasos detrás de mí. Era mi mamá, parada en la puerta, débil, pero erguida. No deberías estar aquí, deberías descansar. No soportaba más ese cuarto blanco. Quiero verlos. Se acercó despacio y se agachó frente a los bebés. Uno de ellos, el más pequeño, abrió los ojos y estiró una mano hacia ella. Mi mamá sonrió con los labios temblando. Míralos, son tan inocentes. Sí. Y pensar que durante años te hice sentir culpable por tener uno. Me aparté sin saber si llorar o gritar. Había esperado tanto tiempo que dijera algo así, pero ahora que lo hacía, no me salían las palabras. Los días pasaron y ella empezó a moverse más, a cocinar pequeñas cosas, a intentar retomar algo de su rutina, pero el brillo en sus ojos no volvió. Se quedaba mirando por la ventana como si esperara algo que no iba a llegar. Una noche, mientras lavaba platos, escuché a Emiliano hablar con ella en el pasillo. Abuelita, ¿tú también fuiste bebé? Sí, pero mi mamá no me quería mucho. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo. Pero tú sí quieres a mi mami, ¿verdad? Mi mamá no respondió, solo lo abrazó fuerte, y por primera vez la vi llorar sin esconderse. Al día siguiente, cuando fui al hospital a entregar unos papeles, la doctora Ramírez me detuvo. Sofía, hay algo que debes saber. Tu mamá pidió un traslado al área de psiquiatría, pero no por ella. Dijo que era para ti. ¿Qué? Dice que quiere que alguien te ayude porque tiene miedo de que repitas su historia. No entendí si debía enfadarme o agradecer. Esa noche, al volver a casa, mi mamá estaba sentada en la sala, los trillizos en brazos. Me miró con una calma extraña. Sofía, tengo que decirte algo. ¿Qué cosa? Voy a dejarte la casa y necesito que me prometas que no te irás todavía. ¿Qué estás diciendo? Prométemelo. El tono de su voz me asustó. No era súplica, era despedida. No dormí en toda la noche. La promesa que mi mamá me había pedido seguía dando vueltas en mi cabeza. Prométeme que no te irás todavía. Había algo en su voz que no sonaba como súplica, sino como una despedida anticipada, una especie de entrega resignada. A la mañana siguiente, preparé desayuno para todos. Emiliano jugaba con los trillizos en la sala, intentando enseñarles a apilar cubos de colores. Su risa contrastaba con el silencio de mi mamá, que seguía sentada junto a la ventana,
mirando hacia la calle con la taza de café intacta en la mano. ¿Dormiste algo?, le pregunté. ¿Qué quisiste decir anoche con eso de dejarme la casa? Exactamente lo que escuchaste. No entiendo, Sofía. Yo ya no tengo fuerzas. Tú sí. Esta casa debe ser tuya. Es lo único que puedo darte. Me quedé mirándola, sin saber si enojarme o agradecerle. Era la primera vez que hablaba en tono sereno, sin sarcasmo, sin el veneno habitual que solía poner en cada frase, pero algo en su mirada me daba miedo. Era el tipo de calma que llega justo antes de rendirse. Mamá, no hables así. Tú no entiendes, hija. Yo pasé toda mi vida tratando de parecer fuerte. Fingí tanto que terminé vacía. Aún puedes empezar de nuevo. No, Sofía. Tú eres la que empieza de nuevo. Yo ya estoy cansada. Se levantó despacio, dejó la taza sobre la mesa y fue a ver a los bebés. Los acarició con cuidado, casi con miedo de despertarlos. Luego me miró y dijo: prometí no volverás a hacerte daño, pero si me quedo aquí, solo voy a repetirlo. Durante días intenté no pensar en esas palabras. Me convencí de que solo hablaba desde la tristeza, pero cada noche la veía más distante, más ausente. Ya no discutía, ya no criticaba, ni siquiera se quejaba. Y eso me asustaba más que sus gritos. El cansancio me estaba matando. Entre las clases en línea, las guarderías y los turnos de enfermería que había retomado, sentía que mi cuerpo funcionaba por inercia. Había noches en las que, mientras alimentaba a los trillizos, me quedaba dormida sentada con el biberón en la mano. Emiliano me cubría con su cobija y decía bajito: no llores, mami, ya va a pasar. No sé si me hablaba a mí o a él mismo. Una tarde, mientras doblaba ropa en el patio, vi a mi mamá salir con una bolsa pequeña en la mano. ¿A dónde vas?, le pregunté. A caminar un rato. Necesito aire. ¿Quieres que te acompañe? No, hija. Esta vez quiero ir sola. Me quedé viendo cómo se alejaba por la calle con paso lento, el cabello recogido en un moño desordenado. Tenía la espalda encorvada, como si el peso de la vida entera estuviera sobre sus hombros. Pasaron 2 horas. Luego 3. Cuando empezó a oscurecer, el miedo me invadió. Llamé a su celular, pero estaba apagado. Pregunté a los vecinos, a doña Teresa, incluso a la tiendita de la esquina. Nadie la había visto volver. Esa noche, mientras los niños dormían, me senté en el sofá con el teléfono en la mano. No sabía si debía llamar a la policía o esperar. Mi mente no paraba de repetir sus palabras. Prométeme que no te irás todavía. A las 11:30, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Señorita Sofía Hernández. Sí, le habla la policía municipal. Encontramos a una mujer con su descripción cerca del puente de Santa Rosa. Está desorientada, pero bien. Dijo su nombre y pidió que la llamáramos. El alivio me hizo llorar. Desperté a Emiliano, lo dejé con la vecina y corrí al lugar. Cuando llegué, la vi sentada en una banca con los zapatos en la mano y la mirada perdida. Mamá, dije, arrodillándome frente a ella. Ella levantó la vista con una sonrisa triste. No pude hacerlo. ¿Qué cosa? Irme del todo. Sus palabras me helaron. Entendí lo que había intentado. No pude decir nada. Solo la abracé con tanta fuerza que sentí su corazón temblar contra mi pecho. La llevé de regreso a casa. No hablamos, solo el sonido del motor del taxi y el murmullo de la lluvia acompañaron el camino. Cuando llegamos, los trillizos dormían y Emiliano también. La ayudé a acostarse y ella me tomó de la mano. Perdóname, Sofía, no quería dejarte este peso. Entonces, no lo hagas, quédate, no sé si puedo. Inténtalo, pero no me pidas que te vea morir. Se giró hacia la pared y empezó a llorar. Me quedé a su lado hasta que el sol entró por la ventana. A la mañana siguiente, encontré sobre la mesa la bolsa con la que había salido. Dentro había una carta. No la abrí, no podía. La guardé en el cajón, prometiéndome que solo la leería si un día ella no regresaba. Pasaron los días y, aunque todo parecía volver a la normalidad, algo en el ambiente había cambiado. Mi mamá estaba más tranquila, más presente con los niños, pero también más callada, como si cada palabra le costara energía. Una tarde, mientras daba de comer a los bebés, escuché un golpe en la puerta. Era el cartero. Carta certificada para la señora Lucía Hernández. La abrí sin pensarlo. Era un aviso del juzgado. Procedimiento de embargo por deuda hipotecaria impaga. El corazón me dio un vuelco. Corrí al cuarto de mi mamá con la carta en la mano. ¿Qué es esto, mamá? Ella levantó la vista. Exhausta, vendí el coche para pagar los hospitales, pero no alcanzó. La casa ya no es nuestra. Ya el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Y en ese momento, mientras intentaba procesar lo que acababa de oír, uno de los trillizos empezó a llorar desde la otra habitación, como si sintiera el peso de lo que estaba por venir. Esa noche apenas pude cerrar los ojos. La carta del juzgado seguía sobre la mesa como una amenaza muda.
Embargo, decía en letras negras, una palabra que olía a pérdida, a humillación, a volver a empezar desde cero otra vez. Mi mamá no salió de su cuarto en todo el día. Se la pasaba mirando por la ventana con el rostro gris y los ojos apagados. Los trillizos jugaban en el piso sin entender nada. Emiliano me ayudaba a juntar los juguetes, preguntando a cada rato, ¿nos van a quitar la casa, mami? No, mi amor, no lo sé, le respondí, mintiendo con la voz quebrada. Esa tarde decidí ir al banco. Llevé los documentos, hablé con una ejecutiva. Su nombre era Mónica Villalobos, una mujer joven, amable pero fría, de esas que aprenden a hablar sin involucrarse. Señorita Hernández, me dijo después de revisar la computadora, el préstamo fue refinanciado 3 veces. Las cuotas se acumularon. Si no se presenta un pago dentro de los próximos 15 días, la propiedad se ejecutará. Pero no tenemos a dónde ir. Entiendo, pero ya está en proceso judicial. Y si consigo trabajo fijo, eso podría ayudar. El tiempo. Salí del banco sintiendo el sol como una carga. Todo parecía más brillante, más cruel. Llamé al hospital para ver si necesitaban personal de enfermería por horas. Me ofrecieron un turno nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana. No podía rechazarlo. Esa noche dejé a Emiliano y los trillizos dormidos y a mi mamá sentada en la sala con la mirada perdida. Voy a trabajar, mamá. No me tardo de noche. No deberías. No tenemos otra opción. Ella asintió sin decir nada. El hospital estaba tranquilo. El sonido de los monitores se mezclaba con el eco de los pasos. A medianoche, mientras revisaba el pulso de un paciente anciano, mi teléfono vibró. Era doña Teresa, la vecina. Sofía, tu mamá está en el hospital. La trajeron los paramédicos. ¿Qué? Estoy aquí. ¿En cuál sala? Urgencias. Corrí por los pasillos, el corazón en la garganta. Cuando llegué, la vi en una camilla, pálida, con los ojos cerrados. Un médico me detuvo. Tranquila, está consciente pero necesita descanso. Presentó una descompensación. Está muy débil. Me acerqué y le tomé la mano. ¿Qué hiciste, mamá? Nada, me mareé. No he comido. ¿Por qué no me dijiste? No quería hacer tu carga. Esa frase me desgarró. El doctor se acercó. Va a necesitar quedarse unos días en observación. ¿Puede firmar aquí, por favor? Durante las siguientes horas, me quedé a su lado. La veía dormir, respirando con dificultad, la piel marcada por los años y las culpas. En ese silencio blanco del hospital, entendí que algo estaba cambiando. Ya no era mi madre la que cuidaba de mí, era yo quien la sostenía. A la mañana siguiente, antes de volver a casa, pasé por pediatría para ver si había una vacante extra. La jefa de enfermeras me miró de arriba a abajo. ¿Tienes experiencia con niños? Sí, demasiada. Podemos ofrecerte media jornada, pero el pago no es alto. No importa. Acepté sin pensarlo. Cuando llegué a casa, los niños dormían y Emiliano veía caricaturas. Doña Teresa me había ayudado a cuidarlos. Tu mamá me pidió que te dejara esto, dijo, entregándome un sobre. Dentro había un recibo de empeño y una nota con su letra temblorosa. Vendí las joyas de la abuela. No digas nada. Usa el dinero para los niños. Me senté en el piso y lloré. No era por el dinero ni por la casa, sino por esa pequeña señal de arrepentimiento que mi madre, a su manera torpe, estaba intentando ofrecer. Los días siguientes fueron una rutina agotadora. Trabajaba en el hospital, cuidaba a los niños, hacía cuentas, dormía 3 horas. Emiliano empezaba a enfermarse de cansancio. Una noche, mientras intentaba que comiera, me miró con sus ojos grandes. Mami, ¿por qué estás tan triste? No supe qué contestar, solo lo abracé. Porque la vida duele a veces, hijo, pero prometo que va a mejorar. 2 semanas después llamaron del hospital. Señorita Hernández, su madre será dada de alta mañana, pero los médicos recomiendan seguimiento psiquiátrico. Ha tenido episodios de ansiedad graves. Fui por ella al día siguiente. Cuando la vi salir con una bolsa de plástico en la mano, la reconocí y al mismo tiempo no. Caminaba despacio, mirando el suelo con una serenidad rara. En el coche no habló. Solo al llegar a casa dijo, ya no quiero regresar al hospital. Necesitas control. Ya no quiero medicinas. Quiero tiempo. Esa noche, mientras preparaba leche para los niños, ella se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo peor de vivir tanto tiempo fingiendo ser fuerte? ¿Qué cosa? Que cuando por fin quieres pedir ayuda, nadie te cree. Me quedé en silencio con la tetera en la mano. A la mañana siguiente, cuando desperté, no la encontré en la casa. Pensé que había salido a comprar pan, pero pasaron las horas. El sol cayó. No regresó. A las 9 de la noche sonó el teléfono. Sofía Hernández. Doc, habla el Hospital General. Tenemos a una paciente con su apellido. La encontraron desmayada en el Parque Álamos. Necesitamos que venga de inmediato. ¿Está viva? Sí, pero está muy débil. ¿Y hay algo más? Dijo su nombre antes de perder el conocimiento. Pero también mencionó otro, el de su nieto. ¿Cuál? Emiliano. El silencio que siguió fue tan espeso que sentí que el mundo se detenía. Corrí por los pasillos con el corazón hecho un nudo. Cuando entré a la sala de urgencias, mi mamá estaba en una camilla, cubierta por una sábana blanca hasta el pecho. Tenía los labios partidos, las manos frías y la mirada clavada en el techo. «Mamá», murmuré acercándome. «Soy yo». Sus ojos se movieron apenas,
como si me buscara desde lejos. ¿Dónde está Emiliano? ¿En casa dormido? Está bien. Una lágrima le corrió por la mejilla. Lo soñé. Estaba solo en medio de la calle y yo no podía moverme. Le tomé la mano. Tranquila, fue solo un sueño. No, Sofía, fue una advertencia. Me quedé a su lado hasta el amanecer, oyendo su respiración irregular. Cuando despertó, me pidió su bolsa. Hay algo que quiero que leas, dijo señalando el cierre interior. Dentro encontré un cuaderno pequeño de tapa azul, gastado por los años. No tenía título. Las primeras páginas estaban llenas de letras torcidas mezcladas con manchas de café. Empecé a leer sin saber que ese cuaderno era una puerta a un pasado que jamás imaginé. A veces pienso que tuve a Sofía para tener a alguien que no me abandonara, pero fui yo quien la empujó a irse. Me recuerda lo que fui, lo que perdí, lo que fingí ser. Mi madre también me llamaba vergüenza. Me decía que ningún hombre decente miraría a una mujer que se saliera del molde. Yo juré que no sería como ella y terminé igual. Sentí un nudo en la garganta. Pasé las hojas rápido, con las manos temblando. Cada página era una confesión. Había párrafos sobre mí, sobre el miedo, sobre noches en vela, deseando que yo no repitiera su destino. En la última hoja escrita había algo que me rompió por dentro. El día que Sofía se fue con su hijo, lloré como nunca. No porque se fuera, sino porque se atrevió a hacer lo que yo nunca pude, empezar sin mí. Cerré el cuaderno. La miré. ¿Por qué nunca me dijiste todo esto? Porque no sabía cómo pedir perdón sin que sonara a excusa. Y ahora sí puedo. No, pero ya no quiero morir sin intentarlo. Lloré. No de tristeza, sino de una mezcla de dolor y compasión que no había sentido antes. Esa mujer, la que me humilló, la que me hizo creer que era un error, estaba frente a mí, desnuda de orgullo. Mamá, susurré, no puedo borrar lo que me hiciste, pero estoy aquí. Ella sonrió apenas. Eso ya es más de lo que merezco. Pasamos la tarde en silencio. Leímos juntas fragmentos del cuaderno, como si compartiéramos una historia que por fin tenía dos narradoras. Por primera vez entendí que mi mamá no era un monstruo, sino una mujer llena de cicatrices mal cerradas. Cuando regresamos a casa, todo se sentía diferente. Los niños dormían. Emiliano se aferraba a mi brazo y mi madre, en su silla, los observaba con ternura. «Míralos, Sofía. No repitas mi error. No los castigues por lo que la vida te quitó», asentí. Esa noche dormí por primera vez sin miedo a despertarme sola, pero la calma duró poco. Una semana después, mientras lavaba ropa, escuché un golpe seco en la puerta. Era un hombre con traje gris y una carpeta bajo el brazo. «Buenas tardes, la señora Lucía Hernández. Soy su hija. ¿De qué se trata? Traigo la notificación final del proceso de embargo. Tienen 7 días para desocupar la vivienda. El piso se me fue de los pies». ¿7 días? Sí, ya se notificó al juzgado. Lo siento. Cerré la puerta sin responder. Mi mamá estaba en la sala alimentando a los trillizos. ¿Quién era?, preguntó sin levantar la vista. «El banco». Ella soltó el biberón y se quedó quieta. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Una semana». No hubo gritos ni lágrimas, solo silencio. Después de un momento dijo, «Hay una caja en mi armario. No la abras hasta que me haya ido». «¿A dónde vas? ¿A dónde no estorbe?». Me levanté furiosa. «No digas eso. No eres una carga, mamá». Ella me miró con los ojos húmedos y dijo algo que me heló el alma. «Ya no quiero que Emiliano crezca viéndome desmoronar». Esa noche no durmió en su cama. Cuando desperté al amanecer, la puerta principal estaba entreabierta. La taza de café seguía caliente sobre la mesa y en el suelo, junto a la ventana, el cuaderno azul había caído abierto en una página en blanco, con solo una frase escrita a mano temblorosa. «Sofía, haz lo mejor que yo». Pasaron 3 días sin saber de mi mamá, ni una llamada, ni una nota, nada. La policía tomó el reporte, pero lo hicieron con esa calma indiferente que tienen cuando no hay sangre ni delito. «Seguramente necesitaba un descanso», me dijo uno de los oficiales. «Descanso». Esa palabra me revolvía el estómago porque yo sabía, en el fondo, que ella no descansaba desde hacía años. El cuarto de mi mamá seguía igual que cuando se fue, su cama sin tender, el espejo empañado, el perfume rancio que se mezclaba con el olor a polvo. Los trillizos preguntaban por ella, pero Emiliano, más callado, parecía entender algo que los demás no. Una tarde, mientras guardaba ropa limpia en su armario, recordé lo que había dicho antes de irse. «Hay una caja en mi armario. No la abras hasta que me haya ido». Saqué la caja. Era de madera vieja, con una cinta azul alrededor. Dentro había fotografías en blanco y negro, recortes de periódico, un anillo de compromiso oxidado y una carta. Estaba doblada 4 veces con mi nombre escrito a mano, para Sofía. Me senté en el borde de la cama y la abrí con las manos temblorosas. «Sofía, si estás leyendo esto, significa que por fin tuve el valor de desaparecer. No te asustes, no pienso hacerme daño, pero ya no puedo seguir viendo cómo la vida se me escapa entre pañales, cuentas y remordimientos. Pasé tantos años gritando que tú eras la vergüenza, cuando en realidad yo era la cobarde. No soportaba verte seguir adelante mientras yo me hundía.
Sofía. Me dolía tu fuerza porque me recordaba la mía, la que dejé morir cuando tenía tu edad. No busques culpables, hija. Nadie me enseñó a querer bien. Solo me enseñaron a sobrevivir. Pero tú naciste para romper ese círculo. No quiero que repitas mi historia, ni que cargues con la mía. Cuida a los niños, enséñales lo que yo no pude darte. Amor sin condiciones. Te dejé todo lo que tenía en la cuenta de ahorro. No es mucho, pero quizás sirva para empezar otra vez. Y Sofía, no me odies. Si alguna vez logras perdonarme, hazlo por ti, no por mí. Mamá. Las palabras parecían respirar entre mis dedos. Leí la carta tantas veces que me la aprendí de memoria. Había algo distinto en su tono. No era la voz de la mujer altiva que me gritaba que era un error. Era una voz cansada, humana, frágil. Esa noche no pude dormir. La carta descansaba sobre la mesa del comedor, al lado del cuaderno azul, dos objetos pequeños que pesaban más que toda la casa. Me sentía dividida. Una parte de mí la odiaba por irse, otra parte la comprendía. Tal vez por primera vez en mi vida la comprendía de verdad. El banco seguía presionando. Teníamos 4 días para dejar la casa. Intenté buscar ayuda, pero todo era burocracia y negativas. Puedes solicitar asistencia del DIF, pero tardará semanas, me dijo la trabajadora social. No tenemos semanas. Fue entonces cuando decidí hacerlo a mi manera. Vendí los pocos muebles que quedaban, empaqué la ropa, los juguetes, los documentos, y le pedí a doña Teresa que nos dejara quedarnos unos días en su azotea, donde tenía un cuarto viejo. Ella no dudó. Aquí tienen techo, hija. Nadie se queda en la calle si puedo evitarlo. El cuarto era pequeño, con una cama de metal y una ventana rota, pero estaba limpio. Esa noche dormimos los 5 juntos. Emiliano me abrazó fuerte y susurró: ya no tenemos casa, mami. Tenemos techo, eso es lo que importa. ¿Y la abuela? No lo sé, hijo, pero creo que está buscando paz. Pasaron 2 semanas así, sobreviviendo. Yo trabajaba en el hospital de día y en una cafetería por las noches. Apenas comía, apenas respiraba, pero había una calma extraña en mi interior, como si cargar con tanto dolor me hubiera vuelto inmune. Una tarde, al salir del trabajo, encontré un sobre en el buzón del hospital. No tenía remitente. Dentro había una nota corta escrita con la misma letra de mi madre. No estoy lejos. No me busques todavía. Me quedé helada. Era su letra, sin duda, pero el papel olía a humedad, a carretera. No había sello postal. ¿Cómo había llegado hasta allí? Esa noche no se lo conté a nadie. Guardé la nota en el cuaderno azul junto con la carta. No sabía si sentir alivio o miedo. Los días siguieron. Me acostumbré a las madrugadas sin sueño, a calentar leche con un mechero, a lavar ropa a mano. Emiliano empezó a leer solo. Los trillizos decían sus primeras palabras. Entre todo el caos, había momentos breves de felicidad, pero cada vez que veía el cuaderno azul, la carta y esa nota misteriosa, sentía una pregunta retorcerme el estómago. ¿Mi mamá realmente se había ido para siempre o seguía cerca, observando esa duda? Me perseguía hasta en los sueños. Una mañana, al abrir la ventana del cuarto, vi algo en el marco, una margarita amarilla fresca con el tallo envuelto en un hilo azul. Y en un pedazo de papel apenas visible, una frase escrita con tinta negra. Te estoy mirando, hija. Estoy bien. El aire me faltó. No sé si era consuelo o advertencia, pero algo me decía que lo peor aún no había pasado. Durante semanas, cada mañana encontraba una margarita nueva en el alféizar de la ventana, siempre la misma flor amarilla con el tallo envuelto en hilo azul. No había nota ni señales de quién las dejaba. Sabía que era ella. Nadie más conocía ese color. El azul era su marca, el listón que usaba en el pelo cuando yo era niña, el tono del cuaderno donde escribió su vida entera. Doña Teresa decía que quizá algún vecino lo hacía por lástima, pero en el fondo yo lo sentía. Mi madre estaba cerca. No podía explicarlo, pero la conocía lo suficiente como para saber que no desaparecía así de fácil. Era una mujer hecha de orgullo. Aunque se escondiera, necesitaba que la vieran, que alguien supiera que seguía existiendo. Esa sensación se convirtió en una obsesión. Empecé a salir más temprano para buscarla, caminando por los alrededores con Emiliano de la mano. Preguntaba en la panadería, en el mercado, en las paradas de autobús. Nadie la había visto. Una noche, al volver del hospital, encontré la puerta del cuarto entreabierta. No había señales de robo, nada faltaba, pero sobre la mesa, al lado del cuaderno azul, había un sobre blanco cerrado con cinta adhesiva. Temblando, lo abrí. Dentro había una fotografía, mi madre en un banco del Parque Álamos, mirando a los niños jugar. Detrás, escrito con su letra: no te preocupes, Sofía, estoy mejor así. Me quedé paralizada. La foto no era vieja. Reconocí la ropa de Emiliano y la fecha. El fin de semana anterior, cuando lo llevé a pasear. Eso significaba que ella estaba allí, viéndonos, cerca, muy cerca. Pasé toda la noche sin dormir, repasando cada rostro en mi memoria. Cada mujer que se cruzó conmigo ese día había estado observando desde las sombras. ¿Por qué no se acercaba?
A la mañana siguiente, llevé la foto a la policía. El agente de guardia miró con desgano. No hay delito, señorita. Si su madre está viva y no quiere ser encontrada, no podemos hacer nada. Pero alguien entra donde vivo, deja cosas. Tal vez es un juego de su imaginación. No, esto es real. El agente suspiró. ¿Y usted no será la que deja las flores? A veces la mente hace cosas raras cuando uno está estresado. Salí furiosa, con la foto apretada entre los dedos. Nadie me creía, ni siquiera doña Teresa, que me miraba con lástima. Hija, a veces el duelo se disfraza de señales. Tal vez solo necesitas soltarla. Y si no está muerta, entonces que venga a decirlo. Esa noche llovió. Los niños dormían juntos y yo me senté frente a la ventana, esperando. A medianoche, un ruido suave me hizo levantar. Fui hasta la puerta. En el piso, bajo la luz del pasillo, había un sobre nuevo. Lo abrí de inmediato. Adentro, otra nota. No me busques más. Estoy donde debía estar desde el principio. No había firma, pero ya no hacía falta. Reconocía cada curva de su escritura, cada trazo tembloroso de quien escribe sin fuerza, pero con intención. Esa frase me persiguió toda la semana, desde el principio. ¿A qué se refería? ¿Dónde era desde el principio? Busqué entre las cosas que quedaban de ella, los papeles del banco, las recetas médicas, las fotos viejas. En una caja de zapatos encontré algo que no había visto antes. Una tarjeta de hospital con el logo del Centro de Rehabilitación San Gerardo, fechada hacía 3 meses. El lugar estaba en las afueras de Celaya, a menos de 2 horas de Querétaro. Sin pensar, pedí permiso en el trabajo y tomé el primer autobús. El sanatorio estaba rodeado de árboles, silencioso, con un aire triste. Me acerqué a la recepción. Busco a una paciente, Lucía Hernández. La enfermera tecleó un rato. Sí, estuvo internada aquí, pero fue dada de alta hace 2 semanas. ¿De alta? ¿Está bien? Eso no puedo decirle, pero dejó algo para usted. Desapareció un momento y regresó con un sobre sellado con cinta azul. Lo abrí con el corazón en la garganta. Dentro, otra carta. Sofía, si estás leyendo esto, es porque logré hacerlo. Vine aquí a aprender a estar sola, sin rencor, sin miedo. No sabía quién era sin el papel de madre o de víctima. Estoy tratando de recordarlo. No quiero que me busques, hija. No quiero volver a hacer tu carga. Esta vez me quedaré hasta encontrar la paz que siempre te negué. Pede, dile a Emiliano que su abuela aprendió a respirar. Me quedé de pie con la carta en la mano, sin poder moverme. No sabía si sentir alivio o abandono. Lloré ahí mismo, frente al mostrador, con la gente mirándome como si estuviera loca. Cuando regresé al autobús, el cielo estaba encapotado. Llevaba el sobre apretado contra el pecho, como si al hacerlo pudiera mantenerla viva. Al llegar a casa, los niños corrían descalzos por el patio. Emiliano me abrazó y dijo, «Mami, soñé con la abuela». Me decía que ya no le dolía nada. Me quedé inmóvil. ¿Y cómo la viste? Tenía flores en el pelo, amarillas, me temblaron las manos. En ese momento, un golpe sonó en la puerta. Abrí. Nadie. Solo una flor amarilla en el suelo. La misma margarita. Pero esta vez el hilo azul estaba manchado de sangre seca. Aquel hilo azul con manchas secas me quitó el sueño durante días. Lo guardé dentro de una bolsa, temblando, sin saber si debía llevarlo a la policía o al hospital. Algo dentro de mí se negaba a creer lo obvio, que la flor era un adiós y no una señal de vida. Durante los días siguientes, todo cambió. Los niños se enfermaban con facilidad. Emiliano empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, «¡No me dejes, abuelita!» y después lloraba sin poder explicar por qué. Yo también soñaba con ella, siempre igual. Estaba sentada en una banca de espaldas, con el cabello suelto y las margaritas en las manos. Cuando me acercaba, se desvanecía. Intenté mantener la rutina, el trabajo, la guardería, las comidas rápidas, los turnos nocturnos, pero había una sensación de vacío que se metía hasta en los silencios. La casa, bueno, el cuarto prestado de doña Teresa, se sentía demasiado chico, como si faltara aire. Una tarde, cuando regresé del hospital, encontré a Emiliano jugando con una caja de zapatos. Dentro había recortes de periódico y una fotografía rota por la mitad. ¿Dónde encontraste eso? En la bolsa de las cosas de la abuela. Mira, mami, se parece a ti. Tomé la foto. Era mi madre, más joven, con una panza de embarazo y un hombre a su lado que no reconocí. En el reverso, una fecha, 89, y una palabra escrita con tinta desvaída, inicio. El corazón me dio un vuelco. Nunca me había hablado de mi padre. Cada vez que preguntaba, cambiaba de tema o decía que no valía la pena recordarlo. Ahora entendía lo que significaba su última carta. Estoy donde debía estar desde el principio. Celaya. El hospital estaba en Celaya, y si no había ido ahí solo a tratarse, sino a buscarlo. Esa noche llamé al número del hospital. Pedí hablar con la enfermera que me había atendido. Disculpe, ¿mi madre recibió alguna visita mientras estuvo internada? Permítame revisar. Sí, un hombre. No dio su nombre. Solo dijo que era familia. ¿Y dejó algún dato? Nada, pero firmó el registro con las iniciales LHC, Lucía Hernández y C. Sí, Castañeda, Contreras, Córdoba, no tenía idea. Me pasé toda la noche buscando nombres en redes sociales, en registros antiguos, incluso en foros. Nada, solo encontré una dirección en una ficha vieja que venía dentro del cuaderno azul. Calle del Fresno, número 48, Colonia Villas del Sol, Celaya.
Decidí ir. El camino fue largo. Llevé solo a Emiliano, dejando a los trillizos con doña Teresa. El autobús avanzaba lento entre los cerros, y cada kilómetro me hacía sentir que me acercaba a algo que no sabía si quería encontrar. Cuando llegamos, la colonia era humilde, casi rural, calles llenas de polvo, cables colgando, perros ladrando detrás de portones oxidados. Pregunté por el número 48. Un hombre viejo sentado en una silla de plástico me miró con curiosidad. ¿Busca a alguien? Sí. A Lucía Hernández o tal vez a un señor con las iniciales LHC. El hombre asintió despacio. Lucía, sí, venía seguido hasta hace poco. Se sentaba frente a esa casa de ahí, la azul. Decía que estaba esperando a alguien. ¿A quién? A su esposo. Vivía ahí. ¿Pero murió? Sí, hace años. Ella lo sabía. A veces hablaba sola. Le llevaba flores. Quedé helada. ¿Dónde está ahora? El hombre bajó la voz. La última vez que vino fue hace 2 semanas. Dejó unas flores y una carta y se fue caminando hacia el río. Casi no pude respirar. Caminé hacia el río. El viento soplaba fuerte, levantando polvo. En la orilla había restos de flores secas, papeles mojados y entre ellos un pedazo de tela azul atado a una piedra. Lo desaté. Era parte de un listón igual al que envolvía las margaritas y atado a él. Un papel empapado con tinta corrida. Solo se alcanzaban a leer 3 palabras. Ya encontré paz. Me arrodillé en la tierra húmeda con Emiliano abrazado a mi cintura, sin entender por qué su mamá lloraba en silencio. ¿Dónde está la abuela? Aquí, hijo, en algún lugar donde ya no duele. Esa noche volvimos a Querétaro en silencio. No le conté a nadie lo que vi ni lo que encontré. Guardé el listón y la nota junto a las demás cartas. Era como si cada una fuera un fragmento de su despedida, cada vez más clara, más definitiva. Pasaron los meses. Aprendí a vivir con la ausencia, a no esperar respuestas. Los niños crecían, Emiliano empezó la escuela y yo seguía trabajando. Pero cada vez que pasaba frente a una floristería, el olor de las margaritas me detenía. Era como si su presencia siguiera acompañándome, no como un fantasma, sino como una sombra suave que me recordaba que el dolor, aunque no se borra, se transforma. Hasta que un día llegó una carta a mi nombre, sin remitente. El sobre estaba sellado con hilo azul. La abrí con el corazón en la garganta. Sofía, si algún día encuentras esta carta, sabrás que ya no queda nada por temer. Te observé mientras aprendías a ser fuerte sin volverte dura. Debí amar a esos niños sin miedo. No regresé porque entendí que el amor no necesita presencia, solo memoria. Cuida de ellos y de ti, mamá. Esa fue la última vez que supe de ella. Pero mientras sostenía la carta, una brisa suave entró por la ventana, moviendo una margarita que alguien, no sé quién, había dejado sobre la mesa. No había hilo azul, solo la flor, intacta, viva. Y por primera vez en años sonreí hasta que el teléfono sonó. Señorita Sofía Hernández. Sí. Le llamamos del hospital de Celaya. Tenemos una paciente registrada como Lucía Hernández. Acaba de despertar. No recuerdo cómo llegué a Celaya. Solo sé que las luces de la carretera se mezclaban con las lágrimas en mis ojos. Sentía que cada kilómetro me acercaba a una verdad que no sabía si quería escuchar. Cuando el taxi se detuvo frente al hospital, me quedé unos segundos sin moverme. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarlas sobre el asiento para respirar. En la recepción, una enfermera joven me reconoció de inmediato. Es la hija de la señora Lucía Hernández. Sí, despertó hace unas horas. Estaba muy débil, pero pidió verla. Dijo que vendrías. Seguí a la enfermera por un pasillo largo y blanco. Todo olía a alcohol y a flores viejas. Cuando entré al cuarto la vi. Estaba más delgada, el cabello completamente blanco, la piel llena de marcas, pero viva. Sus ojos, esos ojos que tantas veces me miraron con desprecio, ahora me buscaban con ternura. Sabía que vendrías, dijo con una voz tan suave que apenas la escuché. ¿Por qué no dijiste que estabas aquí? ¿Por qué todo esto? Ella sonrió débilmente, porque no sabía si querías verme. Claro que quería. Pasé meses buscándote, sin saber si estabas viva o muerta. Por eso lo hice, porque sabía que si te decía dónde estaba, ibas a venir antes de tiempo, y todavía no había aprendido a mirarte sin culpa. Me senté junto a ella sin poder contener las lágrimas. Te odié tanto, mamá. Te odié por cada palabra, por cada mirada, y ahora no sé qué sentir. Odia si lo necesitas. A veces el odio también sana. No, ya no puedo odiarte. Pero tampoco sé cómo perdonarte. Su respiración se volvió más pesada. Sofía, cuando naciste pensé que podría ser mi salvación. Pero no se puede usar a un hijo para llenar los huecos del alma. Te exigí ser perfecta porque yo me sentía una basura, y cuando te vi embarazada fue como verme en un espejo. Pero tú tuviste el valor de seguir. Yo no la escuchaba y sentía que cada palabra me abría una herida vieja, pero al mismo tiempo cerraba otra. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque me daba vergüenza admitir que te envidiaba. Nos quedamos en silencio. El monitor marcaba el ritmo lento de su corazón. Por primera vez no había reproches entre nosotras. Solo 2 mujeres cansadas que finalmente entendían sus cicatrices.
quieres. Ella extendió una mano temblorosa y tomó la mía. Prométeme algo, Sofía, lo que quieras. Que no te conviertas en mí. Que cuando tus hijos te fallen los abraces en lugar de gritarles. Que cuando la vida te hiera, no te encierres como yo. Te lo prometo. Una lágrima cayó por su mejilla. Entonces ya puedo descansar. No digas eso. No tengas miedo, hija. No me estoy yendo a ningún lado. Estaré contigo en cada flor que veas, en cada sonrisa de Emiliano, en cada silencio donde aprendas a perdonar. Quise responder, pero la voz se me quebró. Ella sonrió una última vez, y sus dedos se aflojaron entre los míos. El monitor marcó una línea continua. El mundo se detuvo. Lloré sin gritar, sin fuerza, sin rabia. Era un llanto distinto, como si todas las lágrimas que no había soltado en años salieran al mismo tiempo. Los días que siguieron fueron una neblina. El funeral fue pequeño. Solo yo, los niños y doña Teresa. En su tumba coloqué una margarita amarilla con un hilo azul. Emiliano preguntó, ¿ya está con Dios, mami? Sí, hijo, y esta vez no tiene miedo. Pasaron las semanas. Volví a Querétaro con una paz extraña en el pecho. No era felicidad, pero sí alivio. Una tarde, mientras revisaba los papeles del hospital, encontré una hoja doblada entre los documentos. Era una nota escrita con su letra. Sofía, si estás leyendo esto, significa que al fin encontré lo que buscaba. Silencio. No llores por mí. Todo lo que quise decirte ya lo sabes porque lo aprendiste sin palabras. El amor verdadero es ese que se queda aunque uno se vaya. La guardé en el cuaderno azul junto a todas las demás. Era el final de un ciclo, pero también el principio de otro. Esa noche, antes de dormir, Emiliano se me acercó y me dijo, «Mami, soñé con la abuela otra vez». ¿Sí? ¿Qué te dijo? Que está feliz porque ahora tú sonríes igual que ella cuando era joven. Lo abracé fuerte. Sentí algo en el pecho que no era tristeza, era esperanza. Mientras lo acunaba, miré por la ventana. La luna iluminaba la calle y sobre el alfiz había una flor amarilla. No tenía hilo azul, solo pétalos abiertos, frescos, brillando bajo la luz. La tomé entre los dedos y sonreí. Era la forma más silenciosa de decirme que el perdón al final sí había llegado. Y justo entonces mi celular vibró. Era un mensaje del hospital. Señorita Sofía Hernández, los resultados del análisis que dejó su madre están listos. Es importante que venga personalmente. Indican un parentesco inesperado. Pasé la noche en vela, sentada junto a la cama de Emiliano con el celular en la mano. El mensaje del hospital no decía mucho, pero la frase parentesco inesperado me martillaba la cabeza una y otra vez. Fui a Celaya al amanecer. El viento todavía olía a tierra húmeda, y el cielo tenía ese gris tenue que parece anunciar que algo importante va a pasar. En el hospital, la recepcionista me reconoció de inmediato. «Señorita Sofía, por aquí, por favor. El doctor la está esperando». El consultorio era pequeño, con paredes color menta y una ventana que daba al jardín. El doctor, un hombre canoso, de rostro amable, me ofreció asiento. Antes que nada, quiero decirle que su madre dejó instrucciones muy claras. Dijo que debíamos contactarla cuando llegaran los resultados del estudio genético que autorizó. ¿Estudio genético? Sí. Nos pidió que analizáramos su ADN con una muestra guardada aquí en el hospital. Me quedé inmóvil. ¿Y por qué? El doctor suspiró. Porque su madre sabía que usted nunca conoció a su padre, y al parecer hace unos meses lo encontró. Mi respiración se detuvo. El doctor me extendió un sobre sellado. Estos son los resultados. Su padre biológico murió hace más de 20 años, pero antes de fallecer, había dejado una muestra registrada por un tratamiento experimental. Su madre lo localizó, lo visitó varias veces, y cuando él murió, ella pidió comparar los registros. Tomé el sobre con las manos temblorosas. Lo abrí despacio. Resultado: coincidencia genética del 99.7% con el individuo registrado como Luis Hernández Castañeda. Sentí un vértigo extraño. Luis Hernández, el apellido completo, las iniciales. LH, era él, el mismo hombre de la foto rota, el que mi madre había buscado en silencio todos esos años. El doctor continuó. Ella vino a despedirse. Dijo que finalmente había cerrado su círculo. Salí del hospital con el sobre apretado contra el pecho. No lloré. No podía. Todo dentro de mí estaba demasiado lleno. No de tristeza, sino de comprensión. Mi madre no había desaparecido huyendo de mí. Había ido a reconciliarse con su propio pasado, con el hombre que la hizo y la destruyó. Y solo cuando lo consiguió, pudo dejarme libre. Volver a Querétaro fue distinto. El aire parecía más claro, el ruido menos pesado. Al llegar a casa, los niños corrieron a abrazarme. Emiliano traía una hoja de papel en la mano. «Mira, mami, dibujé a la abuela en el cielo.
Tiene flores amarillas. ¿Y por qué sonríe? Porque dice que ya no está triste. Le sonreí con un nudo en la garganta. Guardé los papeles del hospital junto al cuaderno azul, las cartas y el hilo manchado. Ya no eran objetos de dolor, eran historia, herencia. Los meses pasaron. Conseguí un puesto estable en el hospital de Querétaro y con los ahorros que dejó mi madre, abrí un pequeño centro comunitario para madres jóvenes. Le puse un nombre sencillo, pero que lo decía todo: Casa Lucía. Allí llegaban chicas asustadas, con bebés en brazos y miedo en los ojos, igual que yo a los 16. Las escuchaba, las orientaba, y cada vez que una de ellas me decía gracias, sentía que de algún modo mi madre también me lo estaba diciendo a mí. A veces al final del día, cuando cerraba el portón y el sol caía sobre las calles tranquilas, me parecía verla sentada en la banca de enfrente con su vestido blanco, el cabello suelto y una margarita amarilla entre los dedos. Y aunque sabía que era solo mi mente jugándome trucos, siempre la saludaba en voz baja. «Lo lograste, mamá. Rompimos el ciclo». Años después, Emiliano cumplió 10. Un día llegó de la escuela con una pregunta que me dejó sin aliento. «Mami, ¿tú también vas a tener miedo de envejecer como la abuela?» Sonreí. «Tal vez un poco, hijo. Pero si eso pasa, prométeme que me lo vas a recordar». «¿Y tú vas a recordar a la abuela?» «Siempre». Esa noche, mientras lo veía dormir, comprendí que la historia que había empezado con vergüenza y gritos terminaba con algo más poderoso: amor. No el amor perfecto, sino el que sobrevive a los errores. Con el tiempo, Casa Lucía creció. Mujeres de toda la región venían a buscar apoyo, orientación, consuelo. Cada nueva historia era un espejo distinto del pasado. Una tarde, mientras revisaba donaciones, una voluntaria me llamó desde la puerta. «Sofía, alguien dejó esto para ti». Era un pequeño paquete envuelto en papel craft. No había remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro, una sola flor amarilla, fresca, perfecta, y una nota escrita con caligrafía firme. «Lo hiciste mejor que yo». Sonreí. No necesitaba más pruebas. No importaba si esa letra venía de un desconocido, del recuerdo o del viento. Mi madre seguía ahí, no en cuerpo, pero sí en cada mujer que ayudaba, en cada niño que reía, en cada flor que florecía al borde del camino. Hoy, mientras escribo esto, los trillizos, ya adolescentes, ayudan en el centro. Emiliano estudia para ser médico. A veces pienso que la vida se empeña en cerrar sus propias heridas. La mía empezó con una palabra cruel, vergüenza, pero terminó con otra, esperanza. Y cada vez que paso frente a una margarita amarilla, sé que la historia de mi madre y la mía no fue un castigo, sino una herencia de aprendizaje, porque algunas mujeres enseñan con ternura y otras con sus errores, y yo tuve de ambas.